se puede decir que este día es algo especial en realidad. Pero no vengo a hablar de eso, sino que quiero decirle, ¿no?, que pasen fiestas, felices fiestas a todos mis hermanos, a aquellos que nos están viendo también, y a todos somos peruanos, iglesia. Así que no va a ser eso de lo que voy a predicar, pero quiero que ponga su mano en este texto, que es Lucas 15, del 11 al 18. Pero antes voy a contarte una pequeña historia. Una historia de un hombre que tenía 35 años. Esto pasó en Estados Unidos, iglesia. 35 años, se llamaba Pedro y tenía un padre que se llamaba Ernesto. Este hombre era hijo de un señor que tenía diferentes empresas. Se puede decir, el archivo, el reporte nos dice que tenía como 5 empresas este hombre. Y este hombre era bendecido. Este hombre tenía tantas cosas, entre bienes, entre autos, y se puede decir que tenía una buena fortuna. Este hombre no le hacía falta nada. Tenía un hijo, como le venía diciendo, que se llamaba Pedro, que tenía 35 años, y este hombre trabajaba con su padre. Trabajaba en la empresa como administrador, era el gerente de la empresa. Sin embargo, llegó un momento en el cual este hombre se sintió cansado, se sintió de repente fatigado, pero este hombre le pide algo inusual, cosa que normalmente no pasa. Este hombre de 35 años le pide un adelanto de su herencia a su padre, aún en vida, iglesia. Este hombre, al pedirle la herencia o un adelanto de la fortuna que ellos tenían, el padre cede y se lo da. Luego el joven de 35 años viaja a un país, no sale del país, a qué país se fue, pero este hombre empieza a malgastar el dinero. Este hombre empieza a divertirse, a irse de juerga en juerga. Este hombre empieza a malgastar el dinero de una forma en que lo derrochaba muy rápidamente. Cosa que al terminar 5 años, o sea, él ya tenía 40 años, este hombre se queda en la nada. Este hombre se queda en la nada, iglesia, y es ahí donde empieza el martirio, su calvario, porque este hombre ya estaba acostumbrado a tener una vida así, solventosa, una vida, se puede decir, llena de cosas. Y este hombre empieza por primera vez a buscar trabajo en lugares donde él nunca se imaginaba. Es ahí donde este hombre empieza a trabajar en un restaurante, y este hombre se sentía cansado de igual forma, porque este hombre empezaba a ganar pequeños salarios y no le alcanzaba para lo que él ya estaba acostumbrado. Es así donde este hombre se empieza a conocer amistades y se involucra con amistades peligrosas. Este hombre conoce a personas de una banda criminal, y este hombre, por primera vez, de ser gerente de una empresa, una de las empresas de su padre, empiezan a tramar en el robo de un banco. Y es ahí donde sucede el hecho en la cual este hombre es baleado. Este hombre llega a perder la vida con 2 balazos, iglesia. Es un triste final. Es un triste final de una persona, de un hombre, en aquel entonces ya 40 años, porque habían pasado 5 años donde este hombre había derrochado todos sus bienes materiales, el dinero y todo lo que él ya tenía, lo que el papá le había dado. Y es ahí donde pierde la vida, con 2 balazos. Un balazo en el pecho, otro en la pierna. Este hombre quedó ahí. Mi estimado hermano, se puede decir que es una historia muy difícil, muy triste también. Pero la historia que vamos a leer hoy en día, de que Jesús nos cuenta a través de la parábola del hijo pródigo, porque eso es lo que vamos a leer, tiene otro final, pero eso lo vamos a dejar para después. Así que vamos a leer Lucas del 15, del 11 al 18. También dijo: un hombre tenía 2 hijos, y el menor de ellos dijo a su padre: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Y le repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada, y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobos que comían los cerdos, pero nadie les daba. Y volviendo en sí, dijo: ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan, y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado
contra el cielo y contra ti. Iglesia, esta es la parábola del sembrador, iglesia. Si bien es cierto, la historia que le venía contando termina en una parte muy triste, la parte que nos cuenta el... Sí, pase. La parte que nos cuenta Jesucristo, Jesús, en la parábola del hijo pródigo, iglesia, nos explica muy claramente que hay una historia parecida. El hijo le empieza a pedir lo que le corresponde, pero que hay un error, iglesia. Hay un error porque este joven empieza a pedirle parte de la herencia, algo que a él no le correspondía porque el padre estaba en vida. No sé si tú te das cuenta, iglesia, pero yo puedo darme cuenta de algo, de que el hijo de repente no fue instruido bien, de repente el hijo pasaba por algún problema, no lo sé. La Biblia no nos describe porque la Biblia nos dice simplemente que él le pide su herencia. Y el menor de ellos dijo a su padre: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Y le repartió los bienes. Aquí no sale cuando el padre de repente le refuta o de repente le dice, no, hijo, tal vez de repente no te corresponde porque aún yo estoy en vida. No sale eso. Pero yo puedo imaginarme que de repente el padre le decía eso, le respondía, de repente le decía: no, hijo, no hagas eso porque aún no te corresponde, ¿por qué no te esperas más tiempo de repente? Y muchos de nosotros tal vez seamos así o nos identifiquemos con esa historia, en que en algún momento de nuestras vidas nosotros también nos hemos puesto rebeldes ante nuestro Padre y ante Dios también. Amén. En algún momento de nuestras vidas nosotros también nos hemos sentido así como tal vez este joven que teniéndolo todo, abandona a su padre. Teniéndolo todo, abandona a su padre, iglesia, y se va con lo que el padre le da, con parte de sus bienes. Muchas veces, de repente, nosotros también hemos pasado algo similar. Esa parte en la cual nosotros nos vamos lejos. Tal vez no nos damos cuenta. De repente no es en distancia, pero de repente es nuestro corazón cuando se aparta de Dios. Tal vez en algún momento de nuestras vidas nosotros decimos, lo tengo todo, pero sin embargo a veces no lo reconocemos. Porque nosotros tenemos vida, tenemos salud, tenemos un techo donde dormir, tenemos unos padres que nos quieren. Algunos tal vez no lo tengan, pero lo han tenido, iglesia. Así que, mi estimado hermano, esta historia es muy interesante. A mí me cautivó mucho porque en el momento en el cual el pastor nuestro pastor me dijo, para predicar. Yo la verdad sí estuve buscando, estaba orando en mi casa para ver qué es lo que puedo predicar. Pero esta historia, esta parábola me llamó mucho la atención, iglesia. Y si le prestamos más atención, esta historia es muy interesante porque el joven dice que no muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada. Este hombre no se fue por ahí cerca, se fue a una provincia apartada. Este hombre quería dejarlo todo, olvidarse del padre, olvidarse de las amistades buenas que de repente le rodeaban, porque este hombre tenía casi todo. Este hombre tenía dinero por parte de su padre, no le faltaba nada, no le faltaba un techo, no le faltaba un pan, no le faltaba nada. Esto me hace recordar, iglesia, a las malas decisiones que en algún momento de nuestras vidas nosotros tomamos. Yo al hacer esta predicación, al escribir estas líneas, yo podía acordarme de una canción de Alex Zurdo. La canción se llamaba El Semáforo. Se trataba de en el cual un hombre se acerca al carro del otro joven a pedirle unas monedas. Y este hombre le empieza a contar su historia, que lo había perdido todo. Es una historia muy interesante, en la cual a mí me llamó mucho la atención y pude conectarla con esta predicación, iglesia. Es muy interesante. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada y ahí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Se apartó de su ciudad, de su padre, del lugar en el cual él estaba cómodo, estaba feliz. Estaba en la casa de su papá. No le faltaba nada. Tenía comida, como le vuelvo a repetir, tenía un techo donde dormir, tenía un hermano, porque él era el hermano menor. La Biblia me dice que él era el hermano menor, eran dos hermanos. Aparte, a él no le correspondía pedir la herencia. Así que, mi estimado hermano, no sé qué puedes decir, pero cuando nosotros nos apartamos de un lugar en la cual estamos llamados,
se puede decir la casa de Dios, iglesia, la iglesia en sí, no nos va a ir bien. A este hombre no le fue nada bien. ¿Por qué? Porque desde el comienzo empezó a tomar una mala decisión. Este hombre se apartó de su casa, se apartó de su padre, se apartó de Dios y fue a probar suerte, por decirlo así, ¿no? Aunque nosotros no creemos en la suerte, creemos en la bendición. Y este hombre tenía bendición, este hombre era bendito porque tenía todo, no le faltaba nada. Este hombre lo tenía todo. ¿Cuántos quisieran esa bendición? Iglesia, ¿cuántos quisieran esa bendición? Pero sin embargo este hombre empezó a malgastar su dinero, empezó a malgastar en distintas cosas. Aquí la Biblia nos dice que empezó a vivir perdidamente. Si nosotros podemos entender lo que es perdidamente, este hombre derrochó en cuántos vicios, en cuántos pecados tal vez. Y eso es lo que pasa cuando nosotros nos alejamos de Dios. Eso es lo que va a suceder cuando nosotros nos apartamos de Dios o de la casa de nuestros padres. Este hombre ya no tenía control. Si tal vez de repente cuando él se encontraba en la casa de su padre, tal vez él tenía un poco de orden porque su padre de repente le ordenaba en distintas cosas. Pero cuando este hombre se empezó a apartar de su padre, ya no tenía control. Este hombre podía hacer lo que quiere. Así es como este hombre empezó a derrochar su dinero en distintas cosas, en fiestas, en pecados, iglesia. Y eso es lo que va a venir a nuestras vidas cuando nosotros de repente nos vamos a querer apartar de la presencia de Dios. Es algo que jamás deberíamos ni siquiera pensarlo. Porque ¿cuántos de nosotros nos acordamos cuando nosotros hemos llegado a Cristo? La primera vez, ¿alguien se acuerda? ¿Amén? ¿Alguien se acuerda? Cuando por primera vez hemos llegado a Cristo. Nosotros hemos llegado con problemas, con situaciones difíciles sobre nuestras vidas y de repente Dios tocó nuestro corazón y nos salvó. Nos salvó, iglesia. Y este hombre tenía toda esa bendición. Lo tenía todo. La Biblia dice que lo tenía todo y este hombre lo malgastó, lo derrochó, iglesia. Este joven no le importaba, ¿cómo se puede decir? Si podemos definir la definición de lo que es pródigo, la Real Academia Española dice lo que significa pródigo: dicho de una persona que desperdicia y consume su hacienda en gastos inútiles, sin medida ni razón. En otras palabras, este hombre, ¿qué cosa era? Acá lo dice, gastos inútiles. No lo quiero decir, iglesia, pero este hombre tomó una mala decisión. Y ese es el principio de la cual nos va a llevar a algo que todos ya sabemos, a un desenlace fatal y final. En la primera historia, este hombre, al tomar una mala decisión, al apartarse de su padre, consigue la muerte. Este hombre, en la cual Jesús nos habla, porque es una parábola, pero nos grafica claramente, pero este hombre tiene un buen final, que vamos a desarrollar luego. Vamos a aprender poco a poco, vamos a comprender también, porque tuve que leer muchas veces también para poder comprender esta parte de la parábola, aunque todos lo conocemos de repente. Y es así como este hombre había perdido su bendición, había perdido todo lo que él ya tenía. ¿Te imaginas? De repente este hombre lo administraba bien el dinero y de repente compraba ganados, porque en ese tiempo las personas acostumbraban a tener animales. Pero este hombre tomó una mala decisión. Todo parte de eso, de una mala decisión. Cosa que en algún momento de nuestras vidas nosotros también lo hemos tomado. De repente cuando tenemos algo de bendición y de repente lo derrochamos. Porque me ha pasado. Me ha pasado en el momento en el cual yo tenía de repente una liquidación y de repente lo derroché. Lo derroché, iglesia. Tomé una mala decisión. Lo gasté inútilmente, como dice aquí. Se puede decir que tal vez en algún momento de nuestras vidas nosotros también hemos sido hijos pródigos. De repente, no por apartarnos de nuestros padres, pero sí por de repente derrochar el dinero, derrochar nuestra bendición, algo que de repente, algo que va a ser esencial para lo que nosotros queremos proyectarnos, queremos hacer en el futuro. Qué importante y que a mí me llamó mucho la atención esta historia, es interesante. Este hijo se declara en rebeldía prácticamente porque se apartó de su padre, le pidió la herencia y luego lo malgasta. Este hombre se declara realmente en rebeldía porque yo quisiera comprender qué es lo que la Biblia no nos explica claramente. Quisiera comprender lo que el padre le decía. No lo sé, me queda imaginarme nada más. Lo que el padre le respondía cuando el joven le pedía la parte de su herencia. Qué interesante, iglesia.
Es interesante. Rebeldía, desobediencia, porque estoy seguro que este hombre no le dio así porque sí. La Biblia nos explica y nos dice simplemente que no mucho, el padre, y el menor de ellos dijo a su padre: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Y de inmediato la Biblia nos dice, y le repartió los bienes. No nos dice detalladamente lo que el padre le respondía o lo que le refutaba o que de repente, no nos dice, no, lamentablemente no nos dice la Biblia, pero sí, iglesia, yo estoy seguro que sí. Porque al final de la historia, este hombre lo recibe con brazos abiertos, porque este hombre quería a su hijo. Y es obvio, es evidente que el padre quiere a su hijo. Es evidente. Eso me hace pensar a mí que este hombre de repente quiso hacerle entrar en razón a su hijo en algún momento, de repente, aunque la Biblia no nos explica, iglesia. Y así es nuestro Padre. De igual manera, iglesia, nuestro Padre Celestial es así. Cuando nosotros nos apartamos de Dios, en algún momento de repente, no de repente físicamente, pero de repente con nuestras acciones. ¿Podemos decir eso, iglesia? Que en algún momento tal vez nosotros, si reconsideramos la idea, nos hemos apartado de Dios también. Tal vez en nuestras ideas. Me incluyo. Algunas veces me ha ganado la pesadez de repente y ha tocado evangelismo y yo no he ido. Tal vez por el cansancio, tal vez por muchas cosas que pasan en nuestra mente, porque, iglesia, Satanás habla a nuestras mentes. En algún momento yo me encontraba en mi casa cansado y tocaba, era sábado 5:30, y tocaba el evangelismo, ya eran 5:15, y dije, no, algo me decía que tengo que descansar porque estaba muy cansado, iglesia, y así es Satanás. Mete cosas en la cabeza, iglesia, y tal vez así nosotros nos apartamos y somos pródigos. Tal vez esas cosas vienen a nuestra mente y ya estamos en desobediencia, porque Jesucristo dijo, id por el mundo y predicar el evangelio. Si no cumplimos eso, ya estamos desobedeciendo. Y eso es lo que yo no comprendía tampoco. Hace algunos días, prácticamente casi una semana, 4 o 5 días atrás, hemos tenido un discipulado, iglesia, solo para varones, en la cual nos decía la importancia de ser discípulo, la importancia de predicar su palabra, la importancia de tomar una decisión y entregar nuestras vidas a Cristo. Luego predicar su palabra. Dios quiere hacer hombres, decía un predicador. Dios quiere hacer hombres, decía la palabra cuando predicaba. Y eso llamó mucho mi atención. Realmente, y en coincidencia, no sé si lo puedo decir así, pero Dios también tocó mi vida en algún momento a través de un discipulado, porque las cosas son más claras, más directas, y yo pude captar eso. Yo estoy seguro que muchos hombres también captaron eso. Y eso es lo que quiere nuestro Dios. Eso es lo que quiere nuestro Padre. Si de repente estamos bajo el cuidado de nuestro Padre, eso también quiere Cristo, nuestro Padre Celestial. Que nosotros vivamos para Él, le obedezcamos. Porque aquí en la historia nos dice que este hombre está en desobediencia. Se puede decir así porque estoy seguro que el Padre, de algún otro modo, le habrá dicho de repente, hijo, no tomes esa mala decisión, te puede ir mal. De repente, hijo, al apartarte no te vayas tan lejos. Yo sé que muchas cosas le puedo haber dicho, aunque la Biblia no nos diga. Pero este hombre se muestra en rebeldía, se muestra en desobediencia y las cosas le fueron mal. Y no es para menos, no es para menos, porque cuando empezamos mal, terminamos mal. Es algo de sentido común, es algo que viene naturalmente. Lo hice, me pasó a mí, me pasó en mi vida. En algún momento de repente tomé una mala decisión y ya estaba terminando a estar, hasta el final estaba en el piso. Pero llegó Cristo, llegó su palabra a mi vida y Él me salvó. Él me salvó, iglesia. Por su gracia yo estoy aquí parado. Porque yo jamás he pensado, lo pensé ni siquiera estar parado delante de ustedes o delante ni de una persona para predicar su palabra. Pero yo me siento muy alegre, me siento muy feliz por predicar su palabra porque eso fue lo que salvó mi vida. Pero mientras tanto en la historia vemos a un hijo desobediente que desobedece la palabra del padre. De repente este hijo no fue bien instruido porque de repente el papá estaba inmiscuido en las cosas del trabajo, porque este hombre tenía abundancia, dice la palabra de Dios. La parábola del hijo pródigo nos dice eso, que este hombre tenía abundancia, tenía bendición. Sus dos hijos vivían tranquilamente, pero sin embargo vemos la desobediencia y de repente rebeldía, por llamarlo así, del hijo menor.
quien toma una decisión equivocada y este hombre es consumido por el pecado, este hombre lo empieza a derrochar todo y se fue al tacho todo. Así como suena la palabra, se fue al tacho todo, todo lo que el Padre había dado, todo lo que el Padre nos ha dado. ¿Cuántas cosas el Dios del cielo ha dado a nuestras vidas? ¿Cuánto nos ha dado desde que el momento en que hemos llegado? ¿Cuántas cosas? Yo recuerdo que venía con problemas, hoy ya no hay problemas. Nosotros veníamos con complicaciones, problemas familiares, hoy ya no hay problemas. No hay problemas. Cosas pequeñas de repente, pero tenemos a Cristo a quien recurrir. Amén. Tenemos a Cristo. Tenemos a Cristo. Pero este hombre ya no tenía a Cristo, no tenía ni a su padre. Este hombre estaba solo en un lugar apartado. Dice la palabra de Dios que él se había ido a una provincia lejana. Este hombre ya no conocía a nadie, es ahí. Ese tiempo no existía teléfono, ¿o sí? No existía teléfono, no existía smartphone, no existía ni fax, nada, no existía nada. Este hombre estaba en un lugar en la cual no conocía a nadie. No conocía a nadie, iglesia. Sin embargo, la palabra de Dios dice, y cuando lo hubo malgastado todo, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. ¿Qué cosa le empezó a faltarle al no tener dinero? Le faltó para comida. Eso que le sobraba en la casa de su padre le empezó a faltar. ¿Y a raíz de qué? De una mala decisión. Todo empezó a raíz de una mala decisión. De declararse en rebeldía ante su padre y empezar a pedirle algo que todavía no le correspondía porque su padre estaba en vida. No le pertenecía nada todavía. No le pertenecía nada. O tal vez de repente quería ver muerto a su padre. No sé. Pero sin embargo, la palabra de Dios nos dice que él empezó a pedirle, dice, y lo malgastó todo y vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Eso es cuando empezamos a tomar una mala decisión. Eso es cuando de repente no podemos, como te digo, no podemos ser tal vez obedientes a la palabra de Dios cuando ya su palabra está escrita, que nosotros vivimos por obediencia. Sin embargo, a este hombre le empezó a faltar, dice la palabra de Dios. Qué terrible. Este hombre era bendecido, tremendamente bendecido, porque tenía un padre que lo tenía todo. Y tal vez en algunos años de repente empezaba a heredar todo. Empezaba a heredar todo lo que el hombre tenía, el padre tenía. Sin embargo, lo malgastó todo y se fue todo al tacho. Y eso es lo que Dios no quiere en tu vida. Primero, que no tomes una mala decisión. Segundo, que te vaya mal. Eso no quiere Dios. Dios quiere que te vaya bien porque Él prometió vida en abundancia. Vida abundante. Eso es lo que prometió Dios. Yo le creo. ¿Cuántos le creen? Amén. Todos creemos en su palabra. Así es, iglesia. Muchos creemos. Pero la palabra dice también que debemos ser hacedores. Eso es lo que dice su palabra. Y muchos no lo practicamos. Me incluyo porque aún me falta recorrer. Yo estoy en el camino, estoy en el proceso en el cual estoy empezando a ser obediente a su palabra. Y eso es lo que Dios quiere. ¿Te imaginas una sonrisa? Arrancarle una sonrisa a Dios con tu obediencia. Pero si tú empiezas a tomar malas decisiones, ¿tú crees que Dios tenga esa sonrisa? De repente por el Hijo amado. Iglesia, preguntémonos eso. Hay que arrancarle una sonrisa a Dios, imagínate. Darle una sonrisa a Dios. Interesante. Jesús estaba predicando, iglesia. Antes de la parábola del hijo pródigo, predicaba sobre la moneda perdida y la oveja perdida. ¿Qué nos da a entender? Que para nosotros para Dios somos importantes. Somos importantes, iglesia. Es por eso que Jesús estaba contando a estos hombres. ¿Y quiénes estaban escuchando? Estaban escuchando una multitud de gente, fariseos, todo tipo de personas, de repente envueltos en pecados. Jesús vino por los pecadores, iglesia. Jesús vino por los pecadores. Es increíble, iglesia, del momento en el cual de este hombre lo tenía todo, lo pierde todo y luego no tiene nada y pasa hambre. Pasa hambre. ¿Qué más dice la palabra de Dios?
Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, dice. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para criar cerdos, para apacentar cerdos, dice la palabra de Dios. ¿Te imaginas de que él ya era casi dueño de todos los bienes que tenía? Porque cuando moría su padre, él iba a heredar todo lo que tenía. Animales, hasta tenía personas que se dedicaban a la alimentación, porque dice la palabra que el hombre tenía. Y luego a criar cerdos, a apacentar cerdos, iglesia. Este hombre estaba arriba, luego estaba abajo. Como Newton, ¿no? La ley de la gravedad. Este hombre estaba abajo, con hambre, deseando comer los algarrobos de lo que comía el cerdo, dice la palabra. Imaginas, este hombre tenía un hambre fatal. Aparte que el hambre ya había llegado a esa ciudad. O sea, él fue con bendición y esa ciudad no tenía nada ya, porque llegó el hambre. Es como si la maldición hubiese llegado. Es como si la maldición le hubiese perseguido prácticamente. Eso es lo que Dios no quiere. Dios quiere bendecirte. Dios quiere darte lo mejor. Dios quiere darte su palabra, iglesia, que es lo mejor que nosotros podemos tener y tenemos que tomarlo. Qué importante, qué importante. Me llamó mucho la atención. Es por eso que traté de encontrar más información con respecto a lo que es el hijo pródigo. Todo parte de una mala decisión. Todo parte de una mala decisión. Porque si tomamos malas decisiones, vamos a ser como el hijo pródigo, rebeldes, desobedientes. Eso es lo que vamos a hacer si es que no hacemos su palabra, si no hacemos su voluntad. Eso es lo que vamos a hacer. Y el Dios del cielo no quiere eso. Dios no quiere eso para nuestras vidas. Le vuelvo a repetir, Él vino a darnos vida y vida en abundancia. Eso es lo que el Dios del cielo quiere para nuestras vidas. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobos que comían los cerdos, pero nadie se los daba. ¿Había envidia tal vez? No, porque dice que había hambre en esa ciudad. Nadie tenía, iglesia. Había llegado un hambre a toda esa ciudad. Nadie tenía, ni para darle algo. Este hombre lo había perdido todo. ¿Todo por qué? Porque había tomado una mala decisión. ¿Qué tanto puede influir una mala decisión en nuestras vidas? De eso va a depender nuestro futuro. ¿De una mala decisión o una buena decisión? ¿Cuál de las decisiones quisieras tomar hoy en día? Yo estoy seguro que una buena decisión, me imagino. ¿Amén? Sin embargo, la historia, la parábola de acá, en la Biblia nos dice que este hombre empezó a tomar malas decisiones desde el momento en el cual le empezó a pedir los bienes que aún todavía no le pertenecían. Eso sucede cuando somos desobedientes, iglesia. Lo mismo le pasó a Sansón cuando empezó a involucrarse en pecado. Lo mismo le pasó también a David, porque él también desobedeció su palabra. Muchos hombres de la fe, mis estimados hermanos, también tomaron una mala decisión. Tomaron una mala decisión y lo perdieron casi todo. Al igual que el hijo pródigo, empezó a perderlo todo. Qué interesante. Qué interesante. Y deseaba llenar su vientre de los algarrobos que comían los cerdos, pero nadie se lo daba. Nadie se lo iba a dar, iglesia. Nadie se lo iba a dar, salvo que esté su padre ahí. Pero su padre ya no estaba. Su padre estaba lejos, él estaba en otra provincia. ¿Por qué? Por consecuencia de su propio hijo menor, que había tomado una mala decisión, apartándose, dejando la bendición, llevándose parte de una bendición, desperdiciándolo todo, quedándose en nada, quedándose en nada. Qué interesante. La desobediencia, iglesia, son una de las cosas que nos van a llevar siempre a la perdición, por decirlo así. Siempre nos van a llevar al lugar en el cual Dios no quiere. Dios jamás va a querer eso para nuestras vidas. Somos sus hijos, iglesia. Esto me hace recordar a una historia en la cual yo también atravesé teniendo 16 años. Le cuento que yo vivía en la casa de mi hermana, era un cuartito de 4x2, algo pequeño en el centro de Lima, y en algún momento tuvimos una pequeña discusión, porque yo también a esa edad todavía era rebelde. Tomé una mala decisión, le falté respeto a mi hermana, y
me fui apartando de ese lugar. Me aparté en esa noche, eran las 9 de la noche aproximadamente, y me fui, sin decirle nada a mi hermana. Me fui y por orgullo me fui a dormir en la Plaza 2 de Mayo. Recuerdo claramente esa parte, ese episodio de mi vida, en la cual por mi orgullo me fui de la casa de mi hermana, en vez de pedirle perdón o de repente pedirle disculpas por faltarte respeto. Es algo que me recuerdo. Y tal vez en ese momento me caía a pelo esta historia, ¿no? El hijo pródigo. Aunque no me llevaba bienes, pero mira, ve, me fue muy mal, porque ese día pasé frío. Era en invierno. Era en invierno y yo con un polito, con un short y con unas sandalias. Yo sé que se ríen, pero en ese momento yo estaba con cólera, estaba con ira, estaba airado, estaba furioso. Qué bárbaro. Hoy me da risa, ya, claro, claro que sí, hoy me da risa. Pero qué interesante lo que la desobediencia nos puede hacer. O de repente la rebeldía. Porque todos tenemos algo de rebeldía en nuestro corazón, iglesia. Todos tenemos algo de eso, pero sería bueno de repente revertirlo y que esa rebeldía sea a favor de Dios. Sería interesante. Sería interesante. Sin embargo, vemos a este hombre que pasaba hambre, algo que yo también pasé en ese momento. Este hombre quería comer algarrobos. Imagínate, tanto era su hambre que quería comer algarrobos, lo que el cerdo comía. Yo si veía al cerdo, estoy seguro que prefería matarlo y hacerlo chicharrón de repente. Pero este hombre quería comer los algarrobos. Interesante, interesante, iglesia. Son una de las consecuencias de la cual la desobediencia nos va a llevar siempre a la perdición. La desobediencia va a ser el principio de la cual nos va a conducir, sea a este lugar que este hombre se iba, nos va a llegar a la perdición, nos va a llegar a involucrarnos en distintas cosas que hoy en día este mundo nos está ofreciendo. Este mundo nos está ofreciendo diversas cosas ahora a los jóvenes, por ejemplo, música, mala música, por ejemplo. No sé cuántos han escuchado el trap de repente. A Bad Bunny creo que se llama así, ¿no? Iglesia, este mundo se está perdiendo. Este mundo nos está ofreciendo diversas cosas y se están llevando a los jóvenes con sus ideologías, con sus ideas tal vez. Son muchas cosas, iglesia, y están apartando a sus padres, de sus padres. Están apartando de Dios con sus ideas. Dios no quiere eso. Si bien es cierto, falta poco para su venida, pero Dios no quiere eso. Dios no quiere eso. ¿Y todo parte de qué? A raíz de la desobediencia. La desobediencia, la rebeldía, porque este hombre, desde el primer momento, dice, le empieza a pedir sus bienes. Qué interesante, qué interesante. Interesante. Y con esto quiero pasar a mi segundo punto, que son las consecuencias de una mala decisión. ¿Qué va a suceder? Ya lo hemos dicho hace un momento, que viene el pecado a nuestras vidas, viene fatalidad a nuestras vidas, viene humillación, porque también nosotros nos vamos a humillar ante la gente de repente. Este hombre pedía comida. No le daban porque en ese pueblo había mucha hambre. Dice la palabra de Dios. No muchos días después, perdón, y el verso 14, y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle, iglesia. Comenzó a faltarle. Es bien cierto, amados hermanos, que a veces el dinero es muy importante. Dinero sí es importante, es esencial, pero Dios dice que primero busquemos su palabra y lo demás viene por añadidura. Eso es lo que dice su palabra. ¿Le creemos? Amén. ¿Le creemos? Primero su palabra, lo demás viene por añadidura, iglesia. Hoy vivimos en una ciudad en la cual todo cuesta. Te vas acá en la mañana, mi esposa se iba al hospital, por consecuencia le encargué que vaya a ver con mi hermana, acompañarla por el tema de mi sobrina, que está pasando un momento de salud y de dificultad, se puede decir. Eh, el taxi cobra 18 o 20 soles, igual de retorno también más o menos esa cantidad.
pero hasta para ir a algún lugar cerca es dinero. Vas a hacer alguna que otra cosa, también es dinero. Todo es dinero. Vivimos en una ciudad en la cual todo se maneja así. Es cierto, es cierto, es cierto que también es importante. Pero el dinero, iglesia, si nos dedicamos a conseguirlo nada más, a de repente perder el enfoque y de repente olvidarnos de Dios, ¿qué es lo que quisieras en tu vida? ¿Paz, gozo o dinero? Sé que de repente no debo estar hablando de estos temas que son un poco delicados, eh, pero sin embargo la palabra de Dios nos dice que Él vino a darnos vida en abundancia, vino a darnos paz, gozo. Y esa paz y ese gozo no se cambian por nada, porque va a haber un momento en el cual el dinero no va a servir, no va a servir, no va a servir, iglesia. Este joven lo tenía todo y lo perdió. Zacarías 4:6 dice: entonces respondió y me habló diciendo: esta es palabra de Jehová a Zorobabel, que dice: no con ejército ni con fuerzas, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Nosotros, iglesia, con nuestras fuerzas no vamos a lograr nada. De repente, en algún momento, luchamos por conseguir tantas cosas en nuestras vidas y perdemos el enfoque. Nos olvidamos de Dios. Y queremos batallar, queremos pelear, queremos seguir de repente trabajando, pero con nuestras fuerzas no. Con nuestras fuerzas no. O de repente estamos pasando alguna dificultad y nosotros queremos más en la mano de los médicos que en Cristo. Iglesia, ¿quién es el médico de médicos? ¿Quién es doctor de doctores? ¿Mm? Él tiene la última palabra. Muchas veces nosotros confiamos en personas ajenas, de repente, y no en Dios. Cuando Dios es quien puede redimirnos, que de repente Dios puede traer todo lo bueno a nuestras vidas. Todo lo bueno a nuestras vidas. La palabra de Dios aquí en Zacarías nos dice que no es contra fuerza, con nuestra fuerza no lo es con el Espíritu de Dios. Eso es lo que dice la palabra, iglesia. No es con nuestras fuerzas, es con la palabra de Dios. Además, ¿qué es lo que dice el primer mandamiento? ¿Alguien sabe qué es lo que dice el primer mandamiento? Dice: y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. El primer mandamiento dice que amarás a Jehová tu Dios. No dice que ames otras cosas, dice que amarás a Jehová tu Dios. Está en primer lugar, el primer mandamiento es eso. Y si ponemos, iglesia, a Dios primero, antes que de repente, ante nuestras metas, de repente, ante lo que tenemos proyectado, de repente, si ponemos primero a Dios, nos va a ir bien. Nos va a ir bien, iglesia. Sin embargo, este hombre, vemos en la parábola que este hombre decidió por los bienes. Este hombre se dejó llevar de repente, no sé, por la ambición, no sé cómo definirlo de repente, pero este hombre decidió por los bienes y le fue muy mal. Dice la palabra de Dios, lo perdió todo, iglesia. La maldición le siguió a la ciudad en la cual él estaba y lo perdió todo. Lo perdió todo, iglesia. Así que no es el dinero, sino que es la decisión por Cristo. Tenemos que tomar esa decisión para Cristo, porque lo demás va a venir solo. Lo demás va a venir solo, iglesia. Como que este hombre, teniéndolo todo, aún no logra entender cómo toma esa mala decisión de poder de repente decirle a su padre: dame dame lo que me pertenece, padre, ¿te imaginas? Papá, dame lo que me pertenece. Me voy a ir a otro lugar, a malgastarlo todo, a desperdiciarlo todo, a perderme, porque la palabra de Dios dice que él vivió perdidamente. Se perdió. Noches, juergas, ¿qué habrá pasado? No sé. Pero la palabra de Dios dice que lo perdió todo. Vivió perdidamente. Interesante. Interesante. ¿Cómo es que Dios no quiere eso para nuestras vidas? Dios no quiere eso.
Dios quiere vida en abundancia. Vida en abundancia, eso es lo que quiere Dios. Vida en abundancia. Qué interesante porque el verso 16 dice que y deseaba llenar su vientre de algarrobos que comían los cerdos, pero nadie les daba. Luego el verso siguiente dice, volviendo en sí, dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Este hombre por primera vez estaba tomando conciencia, estaba recapacitando. Por primera vez este hombre ya estaba diciendo, pero si mi papá lo tenía todo. Hasta los jornaleros comían mejor que en ese momento que el hijo. Este hombre lo tenía todo y lo perdió todo, pero este hombre vuelve en sí, dice la palabra de Dios. Verso 17. Y volviendo en sí dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? ¿Se imaginan? Este hombre volvió en sí. Parecía demasiado tarde, ¿no? Después de perderlo todo, después de vivir una vida desenfrenada, después de malgastarlo todo en mujeres, en trago, en alcohol, no lo sé, tomó conciencia. Pero ¿cuántos sabemos que nunca es tarde para redimirnos, para de repente tomar conciencia y volvernos a Cristo? Nunca es tarde, iglesia. Si tú estás pasando alguna decisión, de repente algo similar, de repente no te identifiques con la parábola del hijo pródigo, de repente, pero de repente tu corazón se ha apartado de Dios. De repente tu corazón se ha sentido de repente un poco lejos y te has olvidado de que Cristo tiene que ser el primero. Verso 18, me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. ¿Por qué crees que dice que he pecado contra el cielo? ¿Por qué pone en el primer orden al cielo y no a su padre? Porque aquí dice, he pecado contra el cielo y contra ti. Él reconoce que Dios es primero. Llegó el momento en el cual este hombre volvió en sí, porque eso es lo que dice el verso anterior, y volviendo en sí dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre, tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Este hombre está por fin reconociendo de que Dios es primero. Este hombre está reconociendo de que Dios es primero en nuestras vidas, en su vida. Sabe que si él se arrepiente, él regresa a Cristo, si él regresa a su Padre, las cosas van a ir a mejor. Él ya lo sabe. Este hombre tal vez conocía de Dios, claro que conocía de Dios, porque él dice, he pecado contra el cielo. Este hombre ya tenía principios. Este hombre de repente, ¿cómo se puede decir? Ya conocía bastante de Dios. Tal vez como nosotros, que ya conocemos de Dios, llevamos varios años de repente oyendo su palabra y de repente nos olvidamos de Dios. Nos olvidamos con nuestras actitudes, nos olvidamos con nuestros quehaceres, con nuestros problemas familiares que de repente tenemos. O simplemente por el dinero, o no lo sé. O por las cosas que nos ofrece este mundo. Porque este mundo es malo, iglesia. Dice que Satanás es el príncipe de este mundo. Y él es el quien nos envuelve con distintas cosas, distintas realidades que Dios no quiere para nosotros. Que Él no quiere para nuestras vidas. Porque Él quiere lo mejor. Él quiere vida abundante. Eso es lo que quiere Dios. Vida abundante. Vida abundante, iglesia. Eso es lo que quiere Dios. Y el verso 18 dice, me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Este hombre ya estaba de repente mirando la comida de los cerdos y de repente estaba pensando, oh, ¿qué le voy a decir a mi papá? Le voy a decir que voy a regresar y voy a tomar esta decisión. Papá, he pecado contra el cielo y contra ti. Y estaba pensando qué es lo que iba a decir. Y eso es lo que tenemos que hacer nosotros. Eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Llegar en el momento, como dice la palabra, ¿no? Volver en sí y ponernos a pensar, ¿en qué hemos fallado? ¿En qué hemos pecado? ¿En qué hemos estado a falta con Dios? ¿En qué? ¿En qué? Yo no lo sé, solo Dios lo sabe, cada uno de nosotros lo sabemos, pero Dios escudriña nuestro corazón. Dios escudriña todo. Dice que sus pensamientos son más altos que los nuestros. Este hombre volvió en sí, dice la palabra de Dios. Qué interesante. Y esto nos deja un mensaje bien interesante. Bien interesante porque, si bien es cierto, la primera historia que le contaba a este hombre dice que perdió la vida. Lo perdió todo. O sea, perdió dinero y luego perdió la vida. Pero acá, tiene otro enfoque. La parábola del hijo pródigo, que volvió en sí.
Volvió en sí. Este hombre, luego de pasar hambre, volvió en sí. No es que este hombre estaba ayunando una semana o algo así, porque tenía hambre. No es que estaba ayunando una semana, no, porque lo perdió todo este hombre. Lo perdió todo. Y es que así nosotros lo podemos también perder. Perdamos todo, pero no perdamos a Cristo. No perdamos a Cristo, iglesia. No perdamos a Cristo. Él es primero en nuestras vidas. La palabra de Dios dice que este hombre recapacitó. Y eso es interesante porque eso es lo que el Dios del cielo quiere. Que nosotros recapacitemos de las cosas que estamos haciendo. Eso es lo que el Dios del cielo quiere. Él quiere extender su misericordia sobre nosotros, sobre ti, sobre mí. Él quiere extender su gracia, iglesia. Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Él pone en primer lugar. Y eso es lo más interesante. Eso es más que interesante. Recordemos lo de la canción, por ejemplo, lo de Alex Zurdo, lo que le conté hace un momento. Dice, yo también tenía familia, yo también tenía hogar. Tengo un hijo que a la cara no me quiere ni mirar. Eso es lo que dice la palabra de Dios, iglesia. Este hombre está empezando a contar aquí, está empezando a contarle su drama, las malas decisiones que había tomado y las consecuencias. Porque aquí la palabra de esta canción dice, tengo un hijo que a la cara no me quiere ni mirar. ¿Por qué? Porque había tomado malas decisiones. Pero sin embargo, acá regresamos a la parábola, dice que este hombre volvió en sí. Volvió en sí. El diablo, iglesia, anda como león rugiente buscando a quién devorar. ¿A quién devorar? ¿A quién de repente están empezando a maquinar malas cosas en nuestra mente y de repente entra el diablo ahí? ¿Cómo crees que empezaron de repente a caer los que han estado en alcoholismo? O de repente los que han empezado con la drogadicción de repente. Yo he visto cuántos niños de repente con terrocal, inhalando, jalando esa bolsita. Ellos empezaron también, de repente se puede decir, ¿no? Por maltrato de sus padres, de repente sus padres lo ignoraron, pero empezaron por una decisión. Estos jóvenes también empezaron a tomar malas decisiones, de repente se escaparon de casa, porque una vez escuché una historia, porque yo le pregunté hace un par de años a un joven, y cuéntame, ¿qué es lo que sucedió? Le dije yo, ¿por qué estás así? No, yo me escapé de mi casa, me dijo. Este hombre también tomó una mala decisión. El que nos cuenta Jesús tomó una mala decisión. Y este niño también a la cual yo le había hablado también empezó a tomar una mala decisión porque dice, me escapé de mi casa. No sabemos los motivos, no sabemos por qué, pero eso es lo que Dios no quiere. Que te escapes de su casa, que te escapes de su palabra. No, eso Dios no quiere, iglesia. Eso es lo que Dios no quiere. Dios no quiere eso para nuestras vidas. ¿Cuántos de nosotros hemos tomado esa mala decisión? ¿Cuántos de nosotros, iglesia, nos hemos sentido identificados tal vez? Job 22:23. Si te volvieres al Omnipotente, serás edificado, alejarás de tu tienda la aflicción, iglesia. Si tú recurres a Dios, los problemas se van a ir. Cualquier necesidad que tú tengas, se van a ir en el nombre de Jesús. Hace algunos días, Alex en oración estaba orando por mi sobrina en el momento de la oración. Iglesia, nosotros yo he visto el poder de Dios. Como mi sobrina, mostró mejorías. Y eso no fue nada. El día del discipulado, a las 11 de la mañana, le conté lo que pasó a mi pastor, al pastor Junior, le conté lo que sucedió. El pastor subió al altar y oramos como iglesia. Todas las iglesias estábamos reunidas, todos los discípulos reunidos, y oramos por mi sobrina. Luego me entero que mi esposa a esa misma hora le llama a mi hermano diciéndole que mi sobrina ya había vuelto en sí, había recapacitado, porque ella había le había dado un paro cardíaco y volvió en sí. Iglesia, hemos visto el poder de Cristo. ¿Cuántos han visto el poder de Cristo? Hemos visto el poder de Cristo. Y eso no fue suficiente. Luego volvió a suceder en la noche. Estábamos orando, llegué después del discipulado, llegué al hospital y estaba con mi esposa, con mi sobrina, con mi hermana, con un amigo de la familia también. Estábamos reunidos. Le dije, vamos a confiar en Dios.
Le tenían que dializar en ese momento. Tenían que hacerle su diálisis. Aún estando mal, aún recién entrando en sí, tenían que hacerle una diálisis y los doctores decían que eso era peligroso, porque nuevamente era como si podía entrar en shock. De repente le iba a dar otro paro cardíaco. Era lo más probable. Pero oramos. Recuerdo que estábamos en el auto de mi hermano y oramos una vez, clamamos a Dios, pedimos por misericordia, reconocimos, así como el hijo pródigo, reconocimos, volvimos en sí, porque mi hermana no es tanto de creer en Dios, ella también está entrando en una etapa en la cual está empezando a confiar. Está empezando a confiar, iglesia. Y ella está viendo grandes milagros, porque ya eso es un milagro. Ese es un milagro, iglesia. Luego Alex, el domingo, acá oramos con Alex. Alex estaba aquí en el altar y mi sobrina tomó mejoría. No podemos negar, iglesia, que Dios, su gracia, su poder, su misericordia está sobre nosotros. Y Él está haciendo grandes cosas en nuestras vidas. Lo está haciendo, yo lo estoy viendo. Yo estoy seguro que ustedes también lo están viendo. Nehemías 1:9. Pero si os volviereis a mí y guardaréis mis mandamientos y los pusiereis por obra, aunque vuestra disposición fuere hasta el extremo de los cielos, ahí yo os recogeré y los traeré al lugar que escogí para hacer habitar allí mi nombre. Si os volviereis a mí y guardaréis mis mandamientos, tenemos que arrepentirnos y guardar sus mandamientos, su palabra. Lo que tenemos que hacer es Zacarías 1:3. Dile pues, así ha dicho Jehová de los ejércitos, volveos a mí, dice Jehová de los ejércitos, y yo volveré a vosotros. Ha dicho Jehová. Tenemos que volvernos a Cristo, porque en algún momento de nuestras vidas nosotros también nos hemos sido como un hijo pródigo. Seamos conscientes. Nos hemos olvidado de su palabra. Nos hemos apartado de Dios, de nuestro Padre Celestial. Nos hemos apartado de su voluntad. Tenemos que volver a Cristo. Interesante, iglesia. Dios quiere seguir dándote una nueva oportunidad, porque oportunidades las hemos tenido como iglesia, como seres humanos, como hermanos en Cristo, ya lo hemos tenido. Mi sobrina está teniendo una nueva oportunidad. Ella también aceptó a Cristo hace un año atrás, aceptó a Cristo en su corazón y está teniendo una vez más una nueva oportunidad. La palabra de Dios aquí en el verso 19 dice: ya no soy digno de ser llamado tu hijo, porque esto acá es cuando ya el hijo llega al frente del padre. Dice: ya no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como uno de tus jornaleros. ¿Te imaginas? Este joven, en una parábola dice que se arrepintió, pidió perdón a Cristo, pidió perdón a su padre. Y este hombre reconoce, iglesia. Este hombre reconoce. Tal vez nosotros, no como la historia primera, que había muerto este hombre al tomar una mala decisión, pero de repente nosotros hayamos muerto espiritualmente. Porque sucede. Yo recuerdo no hace mucho tiempo, iglesia, que me sentía cansado. Porque ya había sido salvo, había entregado mi vida a Cristo, pero luego vino a mí una dejadez. Había venido a mí como que cansancio de venir todos los domingos a los servicios y venir todos los miércoles a los servicios. De repente estar un poco involucrado en el evangelismo, y iba apartándome de repente, haciéndome el cansado. Me ha sucedido a mí, me ha sucedido. También he sido un hijo pródigo, tal vez. Sí, lo más probable. He sido un hijo pródigo con el Padre Celestial. Tenemos que reconocer, iglesia, que Dios quiere vida en abundancia para nosotros. Eso es lo que el Dios del cielo quiere para nuestras vidas. ¿Le vas a permitir que Él haga su voluntad en tu vida? ¿Le vas a permitir, iglesia? Tenemos que permitirle, porque ya hemos visto la mala consecuencia. Uno, en la historia, que el joven de 35 años, bueno, ya 40 años, porque pasó 5 años de vivir su vida loca, y este hombre tomó la mala decisión y falleció asaltando un banco. ¿O queremos ser como la historia del hijo pródigo, que dice que este hombre pidió perdón? Me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. En el verso 21, ahí cuando se encuentra, le dice, y el hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo.
Dice luego que el padre le devuelve la autoridad, le pone vestiduras nuevas, manda a llamar y empiezan a matar un chancho, creo, o empiezan a matar un becerro, no lo sé, más aquí lo dice. Pero este hombre reconoce, y eso es lo que nosotros tenemos que hacer, pedirle perdón al Dios del cielo. Eso es lo que el Dios del cielo quiere hacer. Eso es lo que el Dios del cielo quiere hacer. Vida en abundancia. Vida en abundancia, iglesia. Inclinen sus rostros. Padre bendito y maravilloso, Señor, gracias te damos, Señor, por tu palabra, Señor, porque usted es bueno, Padre Santo, y usted quiere lo mejor para nosotros. Gracias te damos, Señor. Gracias, mi Señor, porque usted y su misericordia es grande, Padre. Gracias por su voluntad, Señor. Gracias. Gracias, Señor. Iglesia, esta fue una predicación muy sencilla, realmente, la parábola del hijo pródigo. La parábola del hijo pródigo, iglesia. Tenemos que comprender, iglesia, que todos en algún momento de nuestras vidas nos hemos apartado de Dios. Tenemos que comprender, iglesia, que todos de algún otro modo hemos fallado. Hemos pecado, iglesia. Pero tenemos que volvernos a Cristo. Este hombre vivió una vida acelerada. Este hombre vivió una vida algo desenfrenada, porque este hombre pidió su herencia y este hombre se fue apartando de su padre. Se fue a un lugar lejano, dice la palabra de Dios. Lo malgastó todo y lo perdió, señores. Lo perdió todo. Y todo partió de una mala decisión. Una mala decisión, iglesia, nos va a llevar siempre a la perdición. Nos va a llevar siempre a perderlo todo. Pero Dios no quiere eso para nuestras vidas. Dios no quiere eso. Él vino a darnos vida y vida en abundancia. El Dios del cielo quiere regalarte, iglesia, esa vida abundante, tranquilidad, paz, gozo. Eso es lo que Dios quiere darte, iglesia. En algún momento de nuestras vidas hemos fallado. Yo he fallado. Yo también he tomado malas decisiones. Y si tú has tomado una mala decisión, iglesia, llegó el momento de poderle pedir perdón a Cristo. Llegó el momento de tomar conciencia, así como el hijo pródigo dijo, él volvió en sí y reconoció: he pecado contra el cielo y he pecado contra ti. Él reconoció. Eso es lo que tenemos que hacer como iglesia, como hermanos. Reconocer que hemos fallado. Reconocer que el Dios del cielo quiere darnos una vida abundante. Reconocer que el Dios del cielo quiere lo mejor para tu vida. Dice que sus pensamientos son más altos que los nuestros. Eso es lo que el Dios del cielo quiere para tu vida, para mí, para ti, para todos. Eso es lo que el Dios del cielo quiere. Darnos su gracia, su misericordia. Eso es lo que Dios quiere, señores. Amados hermanos, eso es lo que el Dios del cielo quiere. Si tú, mi estimado hermano, has fallado, si tú de repente te muestras, ¿cómo se puede decir? Tú te muestras de repente indignado por las cosas que has hecho y Dios te ha tocado tu corazón. Levanta tu mano si has fallado, iglesia. Levanta tu mano, amado hermano. Levanta tu mano si es que tú de repente te sientes en falta, en culpa con Dios. Puedes levantar tu mano ahí donde tú estás. Esto no es para avergonzarte, iglesia, porque todos en algún momento de nuestras vidas hemos fallado. Todos le hemos dado la espalda a Dios en algún momento de nuestras vidas. Y tenemos que reconocer que sin Cristo no somos nada. Tenemos que reconocer su gloria, su poder, su misericordia que Él tiene para con nosotros. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito para aquel que todo en Él cree tenga vida eterna, iglesia. Eso es lo que Dios quiere para tu vida, que tengas vida eterna, que estés lleno de gozo. Levanta tu mano si has fallado, iglesia. Vida en abundancia. Vida en abundancia es lo que quiere Dios, iglesia. Vida en abundancia. Cuán importante es reconocer. Cuán importante es decirle: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti.
Si Dios ha hablado tu vida, iglesia, puedes pasar al altar. Vamos a pedirle y vamos a orar. Si Dios ha tocado tu corazón, puedes venir. Vamos a cantar una canción. Aleluya. Vamos a cantar una canción. Quieres orar, el altar está abierto. Puedes hablar con Él, puedes confiar en Él siempre. Los demás vamos a pie y vamos a cantar la canción que es Mi Mejor Adoración. Mi mejor adoración es entregarte todo mi corazón y rendirte mi vida sin reserva, Señor. Es entregarte todo mi corazón. No quiero tener un encuentro emocional, quiero encontrarme contigo y verte, Señor, sentado en majestad. Toma mi corazón, quiero cambiar. Mi mejor adoración es entregarte todo mi corazón. Yo te entrego todo mi corazón. Aleluya. Vamos a dar una fuerte alabanza al Señor en esta noche. Aleluya. Aleluya, Señor. Aleluya, Señor Jesús. Gracias, Señor, por tu palabra. Vamos a poner nuestra confianza en Él. Como dice Freddy, el mejor camino es estar de regreso a los brazos de Dios si te has apartado. Amén. Que Dios bendiga esta noche. Vamos a terminar en oración. Vamos a cerrar nuestros ojos y oremos juntos. Padre, muchísimas gracias, Señor, por tu palabra, Dios del cielo. Yo sé que tú nos has hablado, Señor, y nos haces entender, Padre, porque cada mensaje, Señor, es de ayuda para nosotros, Señor. Porque hay momentos, Padre mío, en los cuales, Señor, nos alejamos, Señor, pero confiamos en ti, Señor, porque creemos en ti, Señor, y sabemos, Padre, que contigo lo tenemos todo, Dios del cielo. Te doy las gracias, Señor, por habernos hablado, Dios. Bendice a Freddy, Señor, bendice a su esposa, Padre. Bendice a tu iglesia, Señor, que se ha hecho, Señor del cielo, en esta noche, Padre, un grupo humano, Señor, que busca más de tu presencia. Yo te entrego, Señor, toda mi vida, Señor. Padre maravilloso, sigue obrando, Señor, poderosamente en aquellas vidas, Señor, y transfórmanos, Señor, Padre, guíanos, Señor. Te damos las gracias, te ruego tu bendición, Padre mío, para que este domingo, Señor, volvamos a estar aquí a tu casa, Señor del cielo, escuchando y alabándote a ti, Señor, porque usted, maravilloso Dios, es el Rey. Gracias, Dios. Bendice este momento, Señor. Bendice a mis hermanos, Padre. Bendice a tu iglesia, Padre mío. Te lo pido en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Aleluya, amén. Dios te bendiga. Gracias por haber escuchado una predicación más. Los espero el día domingo, 10:30 de la mañana empieza el servicio, pero a las 9:30 empieza la oración. Que Dios te bendiga. Nos estamos viendo. Cuídate mucho. Chao, chao, chao.